Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Sabíais que el 60% de los lugares que se mencionan en la Biblia se encuentran en Turquía? A Turquía se le conoce como la otra Tierra Santa, porque tiene más lugares bíblicos que cualquier otro país de Oriente Medio. En Asia Menor, que ocupa parte de la actual Turquía, estuvo viviendo la Virgen María y también vivieron y predicaron los apóstoles Pablo, Juan y Pedro. Si queréis saber qué sitios son, no os perdáis el vídeo. Utanmıyor gözlerimin içine bakarken ciğerim mahvoluyor hayallerim. 2/3 partes del Nuevo Testamento se escribieron hacia o desde lugares ubicados en Turquía. Bueno, el primer sitio del que os voy a hablar va a ser el monte Ararat. En el monte Ararat es donde se dice que se posó el arca de Noé después del diluvio universal. Es el monte más alto de Turquía, aunque cuando lo citan en la Biblia lo citan como si fuera un país en sí mismo, el reino de Urartu. Está muy cerca de la frontera con Armenia y con Irán. Y aquí es donde se dice que Noé y su familia avisaron el arco en el cielo como señal del pacto que hizo Dios con la humanidad. En el sureste de Turquía nacen los ríos Tigris y Éufrates. Ya hace unas cuantas semanas os hice un vídeo sobre esto. Al final os voy a dejar el enlace, ¿vale? Bueno, pues el jardín del Edén, el paraíso terrenal, supuestamente se encuentra entre estos dos ríos. Y al río Éufrates en la Biblia se le conoce como el Gran Río. Por esta zona también se encuentran ciudades legendarias como Gaziantep y Şanlıurfa, que era conocido antiguamente como la ciudad bíblica de Ur. Es la ciudad del profeta Abraham y también donde Dios puso a prueba a Job. Y aquí en Gaziantep también se encuentra el pueblo antiguo de Harrán, que es mencionado en el Antiguo Testamento. El tercer sitio del que os voy a hablar es Tarso. Tarso se encuentra al sur de Turquía y en la antigua ciudad de Tarso, conocida como Cilicia, nació San Pablo. San Pablo nació en el seno de una familia judía pudiente y en aquella época Tarso era una ciudad con una relevancia académica similar a la ciudad de Atenas. A 300 kilómetros de Tarso se encontraba una ciudad llamada Listra, que es mencionada 5 veces en el Nuevo Testamento. San Pablo viajó varias veces a Listra y ahí es donde conoció a Timoteo, porque Timoteo era originario de esta ciudad. Y el cuarto sitio del que os voy a hablar es un sitio que a mí me toca muy de cerca, porque mi marido es de aquí. Es Antioquía, en Hatay, la actual Antaquia. Aquí es donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. A las afueras de Antaquia, de Antioquía, en la ladera sur del monte Esturión, se encuentra la cueva de San Pedro o la gruta de San Pedro, que es una antigua iglesia rupestre con fachada de piedra. Se cree que esta cueva fue excavada por el propio apóstol Pedro como un lugar de encuentro para la comunidad cristiana primitiva de Antioquía y por lo tanto fue la primera iglesia cristiana. Cada año el 29 de junio se celebra aquí la fiesta de San Pedro y espero poder enseñaros este sitio pronto, la próxima vez que vayamos a Turquía, cuando pase todo esto, si Dios quiere, a ver cuándo es. El quinto sitio es Éfeso. Hay varios sitios que son muy importantes para los cristianos en Éfeso. El primero es la Basílica de San Juan en la colina de Ayasuluk. El apóstol Juan vivió y murió en Éfeso y fue aquí en Éfeso y en Patmos, que es una isla griega vecina de Turquía, donde escribió el cuarto evangelio y el Apocalipsis. Esta basílica era una gran iglesia en Éfeso y se encuentra sobre el lugar de enterramiento de San Juan. El segundo sitio importante en Éfeso es la Gruta de San Pablo. La Gruta de San Pablo o Cueva de San Pablo es una cueva en Éfeso que contiene importantes frescos e inscripciones paleocristianas. Ha sido un lugar sagrado cristiano desde el siglo I o desde el siglo II. Posiblemente este sitio esté asociado con una leyenda del ministerio de San Pablo en Éfeso. Y quizás el tercer sitio del que voy a hablar en Éfeso, que es importante para los cristianos, sea el más conocido, y es la casa de la Virgen María. Se encuentra en Éfeso a unos 7 kilómetros de Selchuk. Según la historia, San Juan trajo aquí a la Virgen María después de la muerte de Jesús, huyendo de las persecuciones en Jerusalén.
y aquí es donde ella pasó sus últimos años hasta su asunción. En turco se conoce como Meryem Evi y hoy en día este sitio pues lo cuidan religiosas católicas. La historia de este sitio es muy interesante. Una monja, una religiosa alemana que se llamaba Anna Catalina Emmerich, tuvo una visión de María en su casa, sin ella haber estado nunca en este sitio. Y estas descripciones fueron publicadas por un escritor que se llamaba Clemens Brentano. En el año 1891, unos sacerdotes reconocieron el lugar que habían leído en este libro que se había publicado de las visiones de la monja. Y desde entonces este sitio se ha convertido en un sitio de peregrinaje tanto para cristianos como para musulmanes. Y otro sitio importante para los cristianos en Éfeso es la Cueva de los 7 Durmientes. Este sitio no es que aparezca en la Biblia, pero os voy a decir dónde está y os voy a contar la historia por si alguna vez venís aquí, por si queréis llegaros. Se encuentra muy cerquita del actual Selçuk. Los 7 durmientes pues, fueron 7 jóvenes que se escondieron en una cueva durante las persecuciones contra los cristianos del emperador romano Decio, en el año 250 después de Cristo. Se durmieron, despertando milagrosamente alrededor del 435, en la época de Teodosio II. Los 7 hombres deambularon por la ciudad de Éfeso mirando sorprendidos por todas las iglesias y la libertad de culto de los cristianos. Cuando luego murieron de forma natural, fueron enterrados en la misma cueva en la que habían dormido. Hay varias versiones de esta historia, pero vamos, más o menos la base es la misma. El sexto sitio del que os voy a hablar es la Capadocia. Es una zona de la meseta de Anatolia, donde se sitúa el centro del imperio hitita. Después de las invasiones persas y seleucidas, se convirtió en provincia romana en el año 17 después de Cristo. En la segunda mitad del siglo II estuvo habitada por comunidades judías, y se habla de estos judíos en los Hechos de los Apóstoles. Desde las épocas remotas, los habitantes de la región excavaban grutas, habitáculos e incluso iglesias rupestres. Y durante la época bizantina, muchos cristianos vivieron aquí. A veces se refugiaban, otras veces se escondían. Solo en la zona de Goreme hay más de 400 iglesias. Y en la Capadocia hay unas 40 ciudades subterráneas. Los primeros cristianos las usaban para protegerse de las persecuciones de los romanos. El séptimo sitio es Konia, Iconium, que se nombra en los Hechos de los Apóstoles. San Pablo estuvo aquí en su primer viaje misional. Estuvo predicando en la sinagoga a los judíos y a los gentiles y tuvo que abandonar la ciudad por la persecución que había contra los judíos. También pasó por aquí en su segundo viaje misional y es probable que lo hiciera en el tercero. Y ya el último sitio del que voy a hablar, bueno, en realidad no es un sitio, son 7, son las 7 iglesias del Apocalipsis. En el Apocalipsis de San Juan, en los capítulos 2 y 3, se nombra esto. Y hay 7 cartas escritas a las iglesias de 7 ciudades del oeste de Asia Menor. Y estas iglesias son Éfeso, Esmirna, que es Izmir, la tercera es Pérgamo, la cuarta es Tiátira, que está situada en la actual Akhisar. La quinta es Sardes, que es la actual Sart, en la provincia turca de Manisa. La sexta es Filadelfia, que es la actual Alachehir. Y la séptima iglesia es la Odisea, que se encuentra a 7 kilómetros de Denizli, al lado de Esquihisar. Estas ciudades son un reclamo para turistas cristianos de todo el mundo. Y ahora ya lo último que os voy a contar, antes de terminar, os voy a hablar de San Nicolás. San Nicolás es Santa Claus. Pues yo no sé si sabíais que en realidad nació en Turquía. Nació en la ciudad de Mira. Mira era una ciudad licia que se encuentra en la provincia de Antalya, a 1,5 kilómetros al norte de la ciudad actual de Demre. Santa Claus. San Nicolás nació en el 300 después de Cristo y fue obispo de Mira. Y él, sus restos descansan en Bari, en Italia, y él siempre destacó por su generosidad, lo que con los años llevó a la costumbre de hacer regalos a los niños en Navidad. Así que ya sabéis, Santa Claus en realidad es turco. Y eso era lo que os quería contar hoy. He intentado hacer este vídeo con muchísimo respeto
Y espero que os haya gustado. A mi madre seguro que le va a encantar, que va a ser el vídeo que más le guste de todos los que haya hecho y de los que haga en el futuro. Y nada, como digo siempre, muchísimas gracias, cuidaos muchísimo y nos vemos muy prontito, ¿vale? Venga, que os quiero. Görüşürüz. Utanmıyor gözlerimin içine bakarken, ciğerim mal